Saludos, Dios les bendiga. La vida cristiana comienza en el sentarse. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Este canal es de educación y entendimiento. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Efesios 1 versículo 20. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Efesios 2 versículo 6. Les sentó, y asimismo nos hizo sentar. Consideremos primeramente lo que implica esta palabra sentar. Revela el secreto de una vida celestial. La vida cristiana no empieza con caminar, que empieza con sentarse. Con igual acierto, podemos decir que la vida individual cristiana comienza cuando el hombre se ve, en Cristo, es decir, cuando, por fe, nos vemos sentados con Él en lugares celestiales. La mayoría de los creyentes yerran, procurando andar a fin de poder sentarse y descansar, pero eso es invertir el orden. El raciocinio humano nos dice que si no andamos no alcanzaremos nuestro objetivo. ¿Qué podemos lograr sin esfuerzo? ¿Cómo es posible avanzar si no nos movemos? Pero la vida de fe es una cosa extraña. Si al comienzo nos esforzamos por hacer, nada logramos. Si nos afligimos por obtener, perdemos todo. La razón está en que el cristianismo se inicia no con mucho hacer, sino con un gran, consumado es, tetelestai. Así vemos que la carta a los Efesios comienza declarando que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, y desde un principio, se nos convida a que nos sentemos para disfrutar lo que Dios nos ha dado, y no a que hagamos algo nosotros mismos. El andar implica esfuerzo, mientras que Dios dice que somos salvos, no por obras, no por nuestro esfuerzo, sino, por su gracia, por medio de la fe. Efesios 2 versículo 8. Muy a menudo usamos la expresión, salvos por la fe, pero, ¿qué indicamos con ella? Lo que queremos decir es que somos salvos por confiar en el Señor Jesucristo. Nada hicimos por salvarnos, sencillamente descargamos en Él el peso de nuestras almas pecaminosas. Comenzamos nuestra vida de creyente dependiendo, no de nuestras obras, sino de lo que Cristo ya había hecho. Quien no haya hecho esto, no es creyente. Pues el primer paso en la vida de fe es decir, nada puedo hacer por salvarme, pero Dios, en su gracia, ha hecho para mí todo lo necesario en Cristo. La vida cristiana, del principio al fin, descansa sobre la base de una completa dependencia en el Señor Jesús. No existe límite a la gracia que Dios desea derramar sobre nosotros. Él nos dará todo, pero nada podremos recibir mientras no descansemos en Él. Sentarnos indica actitud de descanso. Algo se ha concluido, cesa el trabajo y nos sentamos. Es paradójico pero también cierto que, en la vida de fe, solo avanzamos si primero hemos aprendido a sentarnos. En realidad, ¿qué significa sentarnos? Mientras caminamos o estamos de pie, cargamos todo el peso de nuestro cuerpo sobre las piernas, pero cuando nos sentamos todo el peso del cuerpo, no importa cuánto sea, descansa sobre la silla en que nos sentamos. Nos cansamos cuando caminamos o estamos de pie, pero muy pronto desaparece el cansancio cuando nos sentamos. Andando, o parados, gastamos energías pero al sentarnos inmediatamente descansamos, porque la carga no está ya sobre nuestros músculos y nervios sino en algo fuera de nosotros. Del mismo modo, en la esfera espiritual, sentarnos significa sencillamente descargar todo el peso, nuestra carga, nosotros mismos, nuestro futuro, todo, en el Señor. Dejamos que Él lleve la carga y ya no procuramos llevarla nosotros. Esto ha sido norma divina desde el principio. En la creación Dios obró desde el primer día hasta el sexto y el séptimo descansó. Podemos decir que durante esos 6 días Dios estaba muy ocupado. Pero, terminada la tarea que se había impuesto, cesó de obrar. El séptimo día vino a ser el sábado de Dios, el descanso de Dios. Pensemos en Adán. ¿Cómo se relacionaba su posición con ese descanso de Dios?
Se nos narra de Adán que fue creado el sexto día. Evidentemente, pues, no tuvo parte alguna en aquellos primeros 6 días de trabajo, porque su existencia comenzó al fin de ellos. El séptimo día de Dios no era, en realidad, sino el primero de Adán. Mientras Dios obró 6 días y después disfrutó su reposo, la vida de Adán comenzó con el descanso. Puesto que Dios obra antes de entrar en el descanso, el hombre primero tiene que entrar en el descanso de Dios, y recién entonces puede obrar. Además, fue porque la obra de Dios estaba realmente completada que el hombre pudo iniciar su vida en el descanso. He aquí el Evangelio, que Dios se ha extendido aún más, y completado también la obra de salvación, de modo que nosotros nada necesitamos hacer por merecerla, sino que por fe podemos entrar a participar ya directamente de los beneficios de su obra consumada, tetelestai. Sabemos bien, que entre estos dos hechos históricos, el descanso de Dios en la creación y su descanso en la obra de redención, se encuentra toda la trágica historia del pecado de Adán y su juicio, de los esfuerzos incesantes e infructuosos del hombre, y de la venida del Hijo de Dios para obrar y darse a sí mismo hasta que la posición perdida fuese recobrada. Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro, fueron sus palabras, hasta que al fin, habiendo concluido su obra de redención, pudo exclamar, consumado es. En virtud de aquel grito de triunfo, la comparación que hemos hecho es acertada. El Evangelio realmente significa que Dios ha hecho todo en Cristo, y que nosotros sencillamente entramos por medio de la fe al goce de ese glorioso hecho. Claro está, que en su contexto nuestra palabra clave no significa una orden de sentarnos, sino el deseo de que nos veamos sentados con Cristo. El apóstol ruega que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para comprender el contenido de esa verdad de doble significado, que Dios primero, por su gran poder, le ha hecho sentar a él, y luego por su gracia, a nosotros, nos hizo sentar con él. Así, la primera lección que corresponde aprender es que la obra no es nuestra, sino la suya. No somos nosotros los que obramos para Dios, sino que Él obra para nosotros. Dios nos da esa posición de descanso. Dios trae la obra consumada de su Hijo y nos la presenta, y luego dice, sentaos. De manera que comenzamos nuestra vida de creyentes, no obrando, sino descubriendo lo que Dios ya ha provisto, el alcance de su obra consumada. Partiendo de este punto, la experiencia del creyente sigue, como comenzó, no en base a su propio obrar, sino siempre en base a la obra consumada de otro. Cada nueva experiencia espiritual se inicia con la aceptación por fe de lo que Dios ha hecho, un nuevo, sentarnos, por decirlo así. Esto es una norma de vida, y hacedor es Él. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Solo cuando confiamos en el Señor nos vemos conducidos en su potencia. No podemos insistir demasiado en que toda verdadera experiencia espiritual comienza con el descansar, sin embargo, ahí no termina. Aunque la vida cristiana comienza con el sentar, siempre le sigue el andar. Si nos hemos sentado bien y firmemente y hemos ganado fuerzas por el descanso, es entonces cuando realmente comenzamos a andar. Hebreos 4 versículo 3. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Espero que tu vida haya sido edificada. Descansa en la obra total de Jesucristo, consumado es, tetelestai.